Agradecemos a todos nuestros patrocinadores que nos han permitido llevar a cabo esta jornada de actualización en cardiología 2020. A continuación, nuestros patrocinadores. Este evento es patrocinado por Laboratorio Menarini en categoría platino con sus productos Lixiana y Benicar. En categoría diamante, Laboratorios Boehringer Ingelheim con sus productos Jardiance y Micardis. Laboratorio Upjohn en categoría diamante con sus productos Lipitor e Inspra. Laboratorio Pfizer en categoría diamante con sus productos Eliquis y Aldactone. Laboratorio Ultimate en categoría diamante con sus productos Aminopar y Bencoal. En categoría oro, Laboratorios AstraZeneca con sus productos Forxiga y Crestor. Laboratorio Sanofi en categoría oro con sus productos Aprovel y Plavix. Laboratorio Servier en categoría oro con sus productos Coveram y Bastarel MR. En la categoría plata, Laboratorio Asofarma con sus productos Iltux y Colmive. Laboratorio Siegfried en categoría plata con sus productos Exforge y Diovan. En la categoría bronce, Laboratorio Eurofarma con sus productos Coacepres y Forzapress. Laboratorio Lancasco en categoría bronce con sus productos Colbasten y Tensinor. Laboratorio Lübeck en categoría bronce con sus productos Olcarbec A y Neviam. Laboratorio Exceltis en categoría bronce con sus productos Telidal Duo y Noglucet Met. Laboratorio Novartis en categoría bronce con su producto Vimada. Laboratorio Abbott en categoría bronce con sus productos Cresadex Plus y Cresadex S. En categoría de patrocinador, Laboratorio Pharmedic con sus productos Cazar y Scar. Meiko en categoría patrocinador con sus productos Medtronic. Laboratorio Pharmaética en categoría patrocinador con sus productos Candesar D y Presar Plus. Laboratorio Luminova en categoría patrocinador con sus productos Colbert H e Ibeprax H. Laboratorio Andifar en categoría patrocinador con sus productos Sarbartán y Glicema. Laboratorio Merck Serono en categoría patrocinador con sus productos Concord y SIAC. Laboratorio Farsiman en categoría patrocinador con sus productos Vastinox MR y Cardioval AMLO. Laboratorio Megalabs en categoría patrocinador con sus productos Mantixa y Eukene. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. En nombre de la Asociación Hondureña de Cardiología les queremos pedir una disculpa por los problemas que hemos tenido en iniciar la transmisión. Es para mí un placer formar parte de esta jornada de actualización virtual sobre cardiología en el 2020. El día de hoy vamos a escuchar dos importantes charlas, una acerca de hipertensión y COVID-19 y otra acerca de arritmias y COVID-19.
La primera charla la impartirá el doctor Bulnes, arritmias cardíacas y COVID-19. El doctor Bulnes es médico general y cirujano egresado de la Facultad Calixto García, Instituto de Ciencias Médicas de La Habana, especialista en medicina familiar, Instituto de Ciencias Médicas La Habana, Cuba, especialista en cardiología, Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana, Cuba, y subespecialista en electrofisiología invasiva, arritmias y dispositivos de control del ritmo cardíaco, Instituto de Ciencias de Corazón del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, España. Actualmente es el prosecretario de la Asociación Hondureña de Cardiología. Mucho gusto, doctor Bulnes. Lo dejamos para que dé su charla. Hola, buenas noches. Siempre agradecer a todos los participantes en el día de hoy. Como saben, los problemas técnicos ya de dominio público, de que no fue responsabilidad de nosotros, sino fue una cosa a nivel internacional, ¿verdad? Bueno, voy a compartir la charla. Quiero confirmar si ven la charla. No se ve, doctor. Un segundo. ¿Me ven ahora? No se ve. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, como bien dijo la doctora, el tema del día de hoy, que me corresponde impartirles a ustedes, es la relación que existe entre arritmia y COVID. Para esto comenzaremos mencionando de que teníamos el antecedente habíamos tenido epidemias anteriores que nos podría servir de referencia para conocer las complicaciones que habían ocurrido en ese momento. Y como vemos en el SARS-CoV, ya en ese momento ya se observaban alteraciones del ritmo, como está en esta tabla. Observamos que vamos a ver si puedo poner el puntero. Muy bien, vemos que en el 71% de esta serie se observó ya taquicardias como tal. Hasta el 14-15% de los pacientes tenían bradicardia. En el caso del MERS-CoV-2 se reportó que hasta un 15.7% de pacientes tenían arritmia, y como vemos en este grupo hasta un 60% tenía mortalidad relacionada con esa arritmia. En las primeras series que salieron en el caso de China en Wuhan, como todos sabemos, se publicó de manera general, y ya el doctor Varela lo mencionó el día de ayer, que hasta un 16.7% de pacientes presentaban arritmia. Lo cierto es que la literatura fue creciendo en la medida que la pandemia se fue extendiendo en el mundo, encontrando y viendo las diferentes alteraciones del ritmo que estaban asociados a esta enfermedad, que para todos sin duda era nueva, y ávidos nosotros del conocimiento, buscando cómo conocer, cómo tratarla, qué complicaciones tenerla, comenzamos a ver en la literatura una serie de casos como el que les muestro en este momento. Como vemos, una radiografía típica con COVID, con una neumonía multifocal y una cardiomegalia claramente visible. Observamos que el trazado eléctrico de este paciente se observa una disociación aurículo-ventricular. Si nos fijamos en este D2, observaremos que existen unas P que están totalmente disociadas de los QRS, observando ya alteraciones de ritmo, como es el caso de la bradiarritmia, en este caso con una disociación aurículo-ventricular y un bloqueo de alto grado, un bloqueo AB de tercer grado. Observamos esta otra publicación de un paciente también con COVID, donde de nuevo aparecía una arritmia auricular que impresiona ser una fibrilación auricular. Si nos fijamos de manera detenida, observaremos que en el D2 se observa en la línea isoeléctrica como unas P con diferentes morfologías. De manera que si a mí me preguntaran, no podría descartar del todo que se tratara de una taquicardia auricular multifocal, en este caso
de este paciente. Seguían las publicaciones y vemos otro caso también con una clara neumonía bilateral, opacidades que tiene y una cardiomegalia. Y si observamos en este paciente, a partir de un alargamiento de un QT, la aparición de una torsada de punta, de una taquicardia ventricular. Este caso, sin duda, también interesante, es la neumonía que claramente caracteriza al paciente con COVID, y observamos en el trazado eléctrico de la figura B, el paciente se encuentra en taquicardia, como tal una taquicardia sinusal, pero tiene un complejo QRS ancho que impresiona un bloqueo de la rama izquierda. Lo curioso es que en la telemetría de este paciente se puede observar una muerte súbita porque al final existió como tal un bloqueo total sin ritmo de escape, como ustedes lo visualizarán, y el paciente claramente hizo esta muerte súbita que por suerte estaba vigilado bajo telemetría y seguramente se actuó en ese momento para poder salvarle la vida. Observando también en la literatura, la torsada de punta seguía apareciendo y curiosamente en este paciente particularmente, si nos fijamos, el QT no está prácticamente normal. ¿Está bien? Otro caso que les mostramos, vemos un electrocardiograma con una frecuencia de 85 latidos por minuto, 78 latidos por minuto en la parte de arriba. Vemos en la figura B cómo aparecen las P disociadas de los QRS, observando en este paciente con COVID un bloqueo AB, en este caso de segundo grado, MOVIC 2.2.1, como trastorno de la conducción. Vemos exactamente cómo hace algunas pausas y algunas P no conducen en la figura C, como lo ven, hay dos P ahí que no conducen. Posteriormente, una aquí está, aparece como ritmo de escape, esta conduce y estas dos no conducen. Y retornando al ritmo sinusal, el paciente llama la atención que tiene un alargamiento del QT con un QT corregido de 454 milisegundos en este paciente. Otro ejemplo también muy interesante, vemos el trazado eléctrico en la mano, en la parte superior izquierda con un PR corto que se llama la mención, y en la telemetría se objetiva unas pausas significativas con algunos extrasístoles ventriculares, y lo curioso es que degenera posteriormente encontrándose en ritmo sinusal, haciendo una taquicardia ventricular monomorfa sostenida por un rato, y es decir, no llegó a ser totalmente sostenida, se sostuvo unos segundos y posteriormente pasó a una taquicardia que, si se fijan detalladamente, es una taquicardia irregular. Los complejos QRS claramente no son equidistantes y la P no se ve claramente en el interior de esos complejos. De manera que en un mismo paciente con COVID observamos tres diferentes tipos de arritmias. De manera que en el mundo seguía saliendo estudios fundamentalmente observacionales, retrospectivos, tratando de identificar elementos que nos pudieran servir a nosotros para conocer cómo es el comportamiento de esta enfermedad. En este estudio que se hizo en los Estados Unidos, que fue 700 pacientes, se comparó a los pacientes ingresados que se encontraban en cuidados intensivos y el resto de pacientes que estaban en salas. Se determinó que la gravedad de la enfermedad era un marcador cardíaco independiente de severidad para la presencia de muerte súbita y de arritmia. Esta publicación, que salió apenas probablemente hace un mes, donde trata de explicar los diferentes mecanismos fisiopatológicos de las arritmias en el contexto del COVID. Como todos sabemos, la infección de SARS-CoV-2 entra a través de las vías respiratorias y congestivas, pero conocemos que se encuentran receptores no solamente en los pulmones, sino también hay receptores a nivel cardiovascular, receptores a nivel de la vasculatura sistémica como tal, receptores también a nivel del tracto gastrointestinal, los riñones, y sabemos que esta enfermedad tiene un comportamiento fundamentalmente en tres fases, siendo la última fase la tormenta de citoquinas, cuando el sistema inmunológico de nuestros pacientes
realmente no pueden curar la enfermedad y generan también una respuesta anormal, inmune, que también trae consecuencias. Como vemos, los trastornos respiratorios que generan la infección por SARS-CoV-2 generan una hipoxia, cuya hipoxia también es más que conocido, constituye un mecanismo también que puede producir las taquiarritmias y las bradiarritmias, así como la infección directa del corazón por el SARS-CoV-2 y la respuesta inmune y la injuria directamente en el corazón puede generar también alteraciones y desbalances eléctricos que pueden crear mecanismos de reentradas locales que también llevan a la aparición de las arritmias. Como vemos, cada uno de estos mecanismos, tanto el estrés miocárdico, la isquemia miocárdica producida en la vasculatura, fundamentalmente en las arterias coronarias, que sabemos que, como se ha explicado en charlas anteriores, que no solamente altera los mecanismos de las placas de ateromas, pudiendo facilitar su ruptura, sino que ocurren también la aparición de trombos in situ que pueden generar también infartos locales, así como alteraciones de la microcirculación local, que se traduce sin duda también en hipoxia celular y que finalmente puede desencadenar a la aparición de las taquiarritmias y las bradiarritmias, así como alteraciones también en la prolongación del QT, porque es bien conocido también que la isquemia puede producir efectivamente alteraciones del QT. Las respuestas inmunes también que genera la tormenta citoquina ya está estudiado, lo que es la interleuquina 6, que genera una inhibición de este citocromo que en el contexto de tratamiento medicamentoso, que se usaron muchas terapias durante todos estos meses, que interviene este citocromo a inhibir el citocromo, la interleuquina 6, ocurre un incremento en la biodisponibilidad de estos metabolitos que también incrementan la prolongación del QT y por tanto la aparición de taquiarritmias malignas, como es el caso de la torsada de punta. Bueno, las alteraciones en el tracto gastrointestinal, que como sabemos ocurre un desbalance también en el volumen y también se traduce en la aparición de las taquiarritmias, y es muy importante las alteraciones y desbalance hidroelectrolíticos, fundamentalmente el sodio y el potasio, el magnesio, que también, así como también incluso el calcio, que como sabemos intervienen cuando hay alteraciones en los mismos, tanto sobre todo sodio y potasio, que hacen que pueda aparecer una prolongación del QT también y que pueda degenerar en la presencia de taquiarritmias, sobre todo la torsada de punta. Fisiopatológicamente están estos mecanismos que tratan de manera teórica, por el conocimiento existente hasta la fecha, de explicar la aparición de los diferentes trastornos del ritmo. En este estudio, que fue un estudio que se realizó en electrofisiólogos en el mundo, realmente fue una encuesta que hizo la Asociación del Ritmo Cardíaco estadounidense, que cerca del 50% incluso eran electrofisiólogos fuera del país, consultándole a que los pacientes que estaban atendiendo con COVID, que alteraciones de ritmo eran las más frecuentes. La mayor parte, como vemos que no contestaron, pero de las taquiarritmias, la alteración que más se describió es la fibrilación auricular y el flúter auricular como tal. Y ahí se describieron prácticamente el resto de las taquiarritmias, encontrando la torsada de puntas también y las muertes súbitas. De manera, por los mecanismos que habíamos mencionado previamente, se sabe que pueden desencadenar en pacientes de novo o pacientes que ya lo tenían los diferentes tipos de alteraciones del ritmo, viendo taquicardias supraventriculares, fibrilación auricular y flúter, los bloqueos auriculoventriculares, la muerte súbita, las taquicardias polimorfas ventriculares, las monomorfas y taquicardia multifocal ventricular, que son los extrasístoles fundamentalmente.
Aquí solo para un recordatorio, porque es importante que aprendamos a reconocer los diferentes tipos de taquiarritmias, y aquí quiero mencionar algo que es importante. Bueno, primero la de arriba sabemos que es un ritmo sinusal normal, como que todos los conocemos. La fibrilación auricular, que es la ausencia de onda P con los QRS equidistantes. El flúter auricular, que sabemos que esta onda encierra entre QRS y QRS. La taquicardia auricular unifocal, que generalmente se debe a alteraciones de, puede ser microentrada o automatismo local en las aurículas. Pero sí quería llamar la atención a la taquicardia auricular multifocal. La taquicardia auricular multifocal, que es la que vemos abajo, que se observa, es muy parecida a la fibrilación auricular, con la salvedad que se observan ondas P de diferentes morfologías entre QRS y QRS. Deben saber que la taquicardia auricular multifocal, el mecanismo que más suele hacer que aparezca es la hipoxia y las alteraciones hidroelectrolíticas. Sabemos que los pacientes con COVID, generalmente, sobre todo aquellos pacientes que tienen gravedad, que se encuentran en unidades de cuidados intensivos, tienen alteraciones hipóxicas y alteraciones hidroelectrolíticas, de manera tal que, como vimos en la encuesta, generalmente es decir, por sentido común, probablemente va a ser la arritmia que podamos observar en nuestros pacientes en las unidades de cuidados intensivos, que es la taquicardia auricular multifocal. Ya vimos la característica, pudiéndose observar también porque también puede generar la fibrilación auricular. Aquí vemos el comportamiento en las unidades de cuidados intensivos, como habíamos visto en la unidad no cuidados intensivos, y vemos que la fibrilación auricular, como dije, es la arritmia más frecuente que se observa, pudiéndose también observar las muertes súbitas, las bradiarritmias y las alteraciones con extrasistolia ventricular. En este estudio, que fue un estudio hecho en la Universidad de Yale, llama la atención que con un predictor de eventos cardíacos mayores y de muerte, identifican las arritmias auriculares. Y como sabemos, realmente no es el COVID quien nos ha enseñado esto. Las arritmias auriculares, sabemos, sobre todo el caso particular de la fibrilación auricular, que guarda una relación con el incremento y empeoramiento de pacientes con enfermedades cardiovasculares ya conocidas, como es la falla cardíaca, y sabemos que aumenta el número de hospitalizaciones en nuestra población en general, de manera tal que no creo que sea una sorpresa que encontremos que en pacientes con fibrilaciones auriculares sea un predictor mayor de eventos cardíacos o de muerte. Esto es lo que mencionamos recientemente, de que claramente la asociación entre fibrilación auricular y el SARS-CoV-2 incrementa en los pacientes que ya tienen antecedentes de enfermedades cardiovasculares, que sabemos actualmente de que son los pacientes que peor evolucionan, empeorando su falla cardíaca, su estado procoagulante, la angiografía miocárdica, la amplificación de respuesta inflamatoria y obviamente que conlleva a la muerte. Esto es el esquema que trae las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que fue publicada, que lo presentó ayer el doctor Varela, está bien, donde da una idea del manejo que debemos hacer en aquellos pacientes que tienen nuevos episodios de fibrilación auricular o flúteres auriculares. Obviamente, en este grupo de pacientes, como en todos los pacientes, el objetivo terapéutico debe considerar el control tanto de frecuencia ventricular, el control del ritmo, si es posible, y obviamente la profilaxis tromboembólica. Sabemos que los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, independientemente de la taquiarritmia que tenga, siempre debemos pensar en realizar una cardioversión eléctrica, en este caso, buscar la disminución de la frecuencia cardíaca con un control de ritmo utilizando claramente estos medicamentos que vemos, beta bloqueadores, distracén, verapamilo y la mioradona, que sin duda en esta pandemia de COVID es uno de los medicamentos que puede ser muy útil, pero en casos particulares también puede ser contraproducente su uso. Sabemos que la anticoagulación
llama la atención. Sabemos que el SARS-CoV-2, pacientes que están con estado de gravedad, debe manejarse la anticoagulación de manera certera, porque sí tiene una alta probabilidad o un alto estado protrombótico. Vemos que claramente la cardioversión eléctrica es una opción terapéutica para estos pacientes, pero antes les explicaba y quiero insistir en un hecho. Cuando las causas fundamentales se deben a trastornos como es la hipoxia, estos pacientes no suelen responder bien a la cardioversión eléctrica. ¿Está bien? Por lo tanto, siempre tenemos que buscar disminuir el ritmo como tal. Debemos saber que hay determinados medicamentos que en su contexto como es el caso de la propafenona, sobre todo, y la flecainida, en pacientes con cardiopatía estructural, se debe evitar, siendo en este caso como antiarrítmico de elección, si se fuera a utilizar el caso de la amiodarona, tomando en cuenta las alteraciones que puedan llevar también en el QT, sobre todo con la asociación con determinados medicamentos que se han estado utilizando durante la pandemia, que ya sabemos que también alargan el QT. Y bueno, yo creo que no será una sorpresa que mencione la cloroquina, la hidroxicloroquina y la citromicina, ¿verdad? Esto es lo que mencionábamos antes, los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave. Es poco probable que la cardioversión proporcione un beneficio sostenido sin un tratamiento concomitante de esa hipoxia. Claramente, y tratar porque tiene unas alteraciones que son reversibles y que mientras no se le cambien este estado, pues el paciente realmente caerá nuevamente en fibrilación auricular, y de manera persistente pueden estar insistiendo en hacer alguna cardioversión y deben tratar las causas que generó, en este caso, la fibrilación auricular. No diferente es el caso del aleteo auricular o del flúter auricular. Sabemos que el mecanismo es diferente y estos pacientes generalmente suelen responder poco al tratamiento medicamentoso, y si el paciente se mantiene sintomático y alteraciones hemodinámicas, el flúter auricular sí es una arritmia que responde mejor a la cardioversión eléctrica. Esta es la otra taquiarritmia, que es la taquicardia supraventriculares. En el caso particular de las taquicardias supraventriculares, en el contexto del COVID, que es un tipo de taquicardia que en muy bajo por ciento tiene mortalidad, realmente las consideraciones fundamentalmente es tratar al paciente durante la crisis, siendo el medicamento de elección que todos conocemos, que es la adenosina intravenosa, para tratar de revertir el ritmo en este momento y dejando tratamientos curativos, como es el caso de la ablación, solo para después de la pandemia, o salvo que tuviera una urgencia que ponga en riesgo la vida. Pero lo cierto es que la mayor parte de los pacientes con taquicardias supraventriculares, lo que debemos tratar es de tratarlos en ese instante, y posteriormente, que después que pase la pandemia, pues buscaremos la alternativa terapéutica curativa, que es el caso de la ablación. Solo tomar en cuenta de que hay determinados medicamentos que se pueden utilizar en el contexto de las taquicardias supraventriculares, como es el caso de los beta bloqueadores, pero en el momento que lo utilicemos tenemos que tratarlo de usar en dosis bajas, que se posponen en que estos pacientes, como dije, la ablación, sobre todo son pacientes infectados, y que claramente una terapéutica que no es de urgencia y se puede hacer perfectamente posteriormente. Las bradiarritmias que mencionamos, alguna de ellas, algunos casos, hay determinadas cosas que debemos tratar de reconocer. Los trastornos del ritmo no solo le dan a los pacientes graves, también le dan a los pacientes no graves hospitalizados y pacientes incluso que pueda estar en su casa. Y ante presencia de síntomas como mareo, presíncope, síncope, debe ser importante que acudan a atención médica para que puedan ser evaluados. Y en este grupo específico de pacientes, evitar alteraciones como la bradicardia, sobre todo porque cuando utilizamos determinados medicamentos, contribuye también al alargamiento del QT las interacciones medicamentosas si el paciente de por sí maneja frecuencias cardíacas bajas. En el caso de bradicardia sintomática persistente, alteraciones de bloqueos que pueden tener, sabemos que en este caso
pueden ser funcionales o estructurales. Debemos esperar que el paciente evolucione, está bien, a la curación. Si no, si el paciente al evolucionar a la curación y el paciente persiste con alteraciones de ritmo, como puede ser bradicardias o bloqueos de segundo grado, sobre todo el MOVIC 1, claramente debemos evaluar o reevaluar a este paciente. Se sabe que un grupo de pacientes revierten esta bradiarritmia. Sin embargo, lo que se debe utilizar en pacientes que tengan alteraciones como bloqueos AB de segundo grado, MOVIC 2 o MOVIC 3, es evaluar la necesidad de un implante marcapaso transitorio para a ver si el paciente con la curación del COVID revierte a su ritmo normal y no tiene la necesidad de un marcapaso definitivo. Existen algunos pacientes, sobre todo en nuestro medio, debo decirle, sobre todo porque pacientes que quizás el estado de gravedad de la enfermedad hace que solamente, es decir, evolucionen de manera favorable, siendo el único trastorno que tengan los trastornos del ritmo, y en algunas ocasiones pues será puesto un marcapaso definitivo sin esperar a que la curación de la enfermedad, sobre todo porque persiste la sintomatología. Sabemos que existe un agobio significativo por ocupación hospitalaria, ocurrió sobre todo en el pico de la pandemia. Solo como anécdota le mencionaré que hubo un tiempo durante este pico de la pandemia que incluso los propios distribuidores de marcapasos no tenían marcapasos. No tengo el dato exacto para saber si realmente es porque el número de tantos pacientes que necesitaban marcapasos se incrementó o si de repente era por la propia pandemia que no contaban con el recurso. Pero sí llamó la atención que el número de implantes, por lo menos a mí me pareció que sí se incrementó durante la pandemia y probablemente esté relacionado con esto. Bueno, aquí le pongo un recordatorio solamente porque es importante que ustedes sepan reconocer los bloqueos auriculoventriculares. Sabemos que el bloqueo AB de primer grado, un PR largo, el bloqueo AB de segundo grado, MOVIC 1, existe un PR que se va alargando hasta que una P no conduce, el MOVIC 2 que puede tener una P con un PR normal y de repente aparece una P que no conduce, y el MOVIC 3 como los casos que mencionamos antes, que había una disociación entre aurículas y ventrículos, yendo a una misma frecuencia los QRS sin tener relación con los P, pero que las P van a una misma frecuencia. Hay algo que es importante y que quiero mencionar, que son las consideraciones arritmogénicas y el QT en las terapias del COVID, sobre todo porque sabemos que hay, en el contexto de un paciente grave con COVID, existen una serie de alteraciones del medio interno que pueden conllevar al alargamiento de QT y son lo primero que tenemos que tratar de corregir en este grupo de pacientes. Las arritmias ventriculares, este tema también lo presentó el doctor Varela ayer, que es lo que debemos hacer en pacientes con taquiarritmias ventriculares. Sabemos que si existe inestabilidad hemodinámica, como cualquier taquiarritmia, debemos procederle a hacerle una cardioversión eléctrica. En el caso, si fuera una taquicardia ventricular polimórfica, sería una desfibrilación y seguir los protocolos, obviamente, de apoyo vital avanzado. Si existe claramente una estabilidad hemodinámica y se encuentra una taquicardia polimórfica, vamos a decirlo, con un TEP no prolongado, se puede utilizar betabloqueadores IBEL, como es el caso del esmolol o lidocaína IBEL. Si la taquicardia tiene un QT prolongado y por lo tanto tiene una torsada de puntas, debemos utilizar en este orden magnesio y suprel, y si persiste claramente debemos utilizar, bueno, lo veremos más adelante, un marcapaso transitorio porque el aumento de la frecuencia disminuye de manera significativa el QT y por lo tanto hace de que la cruzada de punta pues claramente no ocurra. Si ocurre una taquicardia monomórfica con un QT prolongado, obviamente tenemos que verificar en todas estas terapias, las terapias que está tomando el paciente, que puede haberle incrementado el QT.
Aquí lo que le mencionaba antes, que es marcapaso transitorio cuando ha fallado estas terapias para la torsada de punta. Como último recurso en la polinórfica, la amiodarona, y en estos casos que vimos con QT prolongado, aquí vemos buscar claramente una cardioversión esmolol lidocaína como medicamento en la taquicardia ventricular monomorfa sostenida y si persiste el uso de la amiodarona. Siempre la cardioversión eléctrica, obviamente, si el paciente se inestabiliza o si no responde adecuadamente al tratamiento, como ocurre aquí, que le ponemos amiodarona, bueno, y persiste finalmente, digamos, a la cardioversión eléctrica. Esto es a modo de ejemplo de las interacciones medicamentosas que pueden existir y prolongar el QT. Aquí tenemos la cloroquina y hidroxicloroquina como tal, y vemos que puede prolongar o existe interacción severa con el uso de amiodarona, flecaína, sotalol, dofitilide. Y bueno, hace lo mismo la citromicina también con la interacción con estos medicamentos. Esta es la lista también de algunos de los medicamentos que se han estado utilizando durante la pandemia, algunos de ellos que sí tienen interacción con los antiarrítmicos, pudiendo producir alteraciones del ritmo. Tenemos un caso reportado de un bloqueo AB, en el caso de la interacción con estos medicamentos de lopinavir y ritonavir. Bueno, vamos. Esto es con relación al electrocardiograma en los pacientes que vamos a ver al COVID. Quería mencionarle lo de la torsada de punta, porque sabemos con el tema de la cloroquina y de hidroxicloroquina, el alargamiento de QT, desde el inicio de la pandemia es algo que se ha estado mencionando de manera continua. Sabemos que la torsada de punta puede aparecer en el contexto del alargamiento del QT y en muchas de las ocasiones esto es secundario al uso de medicamentos, como hemos mencionado, que lo alargan como tal. Así como las condiciones que vimos anteriormente que también pueden condicionar la aparición del QT. Esto lo habíamos mencionado, que es el tratamiento de la torsada de punta, el sulfato de magnesio en primera plana, corregir obviamente, poner el potasio, llegar a 4.5, uso del isoprotenol y el marcapaso transitorio. Quería graficarles esto porque como parte del tratamiento de los pacientes que están con COVID es la posición de pronos. Sabemos que el electrocardiograma, si se hace de manera repetida y si le damos vuelta al paciente, exponemos al personal médico y de enfermería a que se puedan contaminar, de manera tal que les traigo gráficamente cómo es que se debe hacer un electrocardiograma en esta posición. Aquí está graficado cómo medimos el QT, que lo mencionaremos más adelante, porque es importante que sepan medir. La medición del intervalo QT, que es un elemento que deben tomar en cuenta en todo paciente hospitalizado, sobre todo por el tema que se ha descrito en muchos pacientes que alargan QT. Entonces, es algo a lo cual tenemos que prestarle atención, sobre todo antes del inicio de las diferentes terapias. Desde el inicio del QT hasta el final el inicio QRS, perdón, hasta el final de la T, medimos cada cuadrito pequeñito, que sabemos que tiene 40 milisegundos, en este caso tiene 10 cuadritos, lo multiplicamos por 40, este QT tiene 400 milisegundos o 0.4 segundos. Para calcular el QT corregido, esta es la fórmula que se ha difundido como tal, que es la fórmula de Basek. Sabemos que el QT corregido es el QT medido, que es como lo medimos anteriormente, 0.4 segundos, dividido entre el RR previo. Tenemos que medir desde el inicio, puede ser incluso de la punta, pero la medición tiene que ser totalmente del mismo sitio. Los cuadritos pequeñitos, que hay 24 en este tramo, multiplicamos por 40, que es lo que es milisegundos de cada cuadrito, y nos da 960 milisegundos, 0.96. A ese punto, como la fórmula está calculada en segundos, 0.4 segundos, le calculamos la raíz cuadrada de una calculadora, obviamente, de 0.96, establecemos esa relación y nos da un QT corregido, en este caso particular, de
408 milisegundos. Actualmente existen muchas calculadoras, esto es un ejemplo de ellas, pero hay muchas aplicaciones que son capaces de calcular el QT. Si nosotros le damos la medición del QT medido y la frecuencia cardíaca, él nos puede dar perfectamente el valor del QT corregido. Este es el sitio para que lo tomen en cuenta, porque este tipo de cosas en todo paciente que atiende COVID tiene que tomarlo en cuenta en el momento que va a examinar a su paciente y se hace su electrocardiograma para estar pendiente del QT del paciente. Esto es una manera gráfica rápida de medir el QT, sobre todo porque establecemos o vemos el intervalo RR, vemos el punto medio. Si el QT está antes de ese punto medio, existe un QT normal. Esto realmente está validado, debo decirlo, porque se utiliza de manera rápida, a ojo de águila. Podemos ver si tiene un QT largo o un QT largo o un QT normal. Este es el caso, de un paciente con fibrilación auricular. Lo que se debe hacer es medir el QT en varios complejos y promediarlos, como lo estamos graficando aquí. Está bien, el QT, el valor del QT corregido 1, valor del QT corregido 2 en este caso, y lo promedio y te da el valor del QT corregido. Es la manera de calcularlo en los pacientes que tengan fibrilación auricular. Hay factores de riesgo conocidos para la aparición de torcidas de puntas y es importante que ustedes los tomen en cuenta para cuando atiendan sus pacientes. Estos factores suman al hecho de que pueda degenerar en la aparición de torcidas de puntas. Factores demográficos como es la edad, pacientes mayores de 65 años, pacientes que sean de sexo femenino, que tengan antecedentes familiares o personales de un QT prolongado o muerte súbita en la familia, alteraciones electrolíticas, calemia, es decir, el potasio bajo, o que tengan el calcio bajo, o que tengan sobre estos valores, hacen de que tengan más probabilidad de la aparición de la torzada de punta. Y obviamente la asociación con medicamentos que prolongan el QT. Hay otras alteraciones con factores de riesgo cardiovasculares conocidos que también contribuyen a que pueda aparecer la torzada de punta, como es el caso de las comorbilidades cardiovasculares, como es el caso de la bracardia, que tenga un evento cardíaco agudo previo, que tenga insuficiencia cardíaca, que tenga una miocardiopatía hipertrófica conocida, obviamente que tenga un QT largo ya congénito conocido, o pacientes que hayan sido reanimados. De causa extracardíaca, la insuficiencia renal, la hemorragia subaracnoidea y la diálisis. Estos son los valores normales del QT para que los conozcan. En el caso de los hombres, por encima de 460 milisegundos hablamos de un QT prolongado. En el caso de las mujeres, 480. Se establece a pacientes que en su electrocardiograma se identifica que tengan un QT mayor de 500 milisegundos, se constituye un paciente de alto riesgo. Y se toma como valor de corte a pacientes que tengan alteraciones de la conducción, como los bloqueos de rama, que tengan un QRS mayor de 120 milisegundos, que tengan un QT superiores a 550 milisegundos, hablamos de QT prolongado. Estos son algunos ejemplos de medicamentos que pueden degenerar la aparición de torzada de punta. Se ha creado una lista o un check que se hace para tratar de, es decir, en el momento que vas a indicar algún medicamento que pueda alterar el QT, debemos verificar que hayamos calculado el QT corregido de ese paciente, ver cómo están los hidroelectrolíticos de este paciente, si tiene algún medicamento que pueda prolongar el QT, los factores de riesgo como los que mencioné previamente, que son factores de riesgo identificados que pueden generar torzada de punta, la función renal y hepática. Siguiendo estos pasos, antes de indicar alguna nueva terapia que pueda modificar claramente el QT, y un ejemplo claro es la cloroquina, hidroxicloroquina, la citromicina y algunos antivirales que se han estado utilizando también durante la pandemia. Si todo está normal,
podemos iniciar terapia si el QT está normal. Si no es así, pues tenemos que verificar si el riesgo-beneficio de ese paciente de iniciar esa terapia. Claramente, si tiene insuficiencia respiratoria, tienes que sopesarlo a que puede generar una torzada de punta, es decir, poner todo en una balanza para saber si le indicas o no estas terapias, como el caso de la hidroxicloroquina o sin acitromicina, un ejemplo que se puede hacer para tratar de no prolongar más el QT. En caso de arritmia, suspender todos los medicamentos que prolonguen el QT. Es decir, si se documenta, porque al final, cuando uno hace esto, no vas a ver si tiene arritmia o no, si no monitorizas al paciente. Estos son squares que hay, que existen, que están en internet, que pueden estar en los teléfonos celulares, que son predictores de la aparición de torzada de puntas como tal. Aquí están los diferentes puntos, uno solo va llenándolo y claramente si tiene un square menor o igual de 6 es de bajo riesgo, de 7 a 10 de mediano riesgo, y si tiene más de 11 es de alto riesgo. Esto es un ejemplo solo para graficar. Esto es una página de Estados Unidos donde se documentan los efectos adversos de algunos medicamentos. Les traigo algunos ejemplos, como es el caso de la cloroquina y hidroxicloroquina, donde identifican alteraciones torsadas de punta y taquicardia ventriculares, en este caso en 222 pacientes, el caso de la hidroxicloroquina, y a eso nos da una expresión claramente también de muerte, que son medicamentos que no son para nada inocuos y tenemos que tomar en cuenta cada uno de los factores en el momento que deciden utilizar estas terapias. Ya sabremos que durante el Congreso se mencionará que no existe evidencia contundente para el uso de estos medicamentos, pero ha sido arsenal médico que se ha estado utilizando de manera, yo creo que incluso indiscriminada a lo largo de la pandemia. Aquí les traigo el sitio de la calculadora que les mencioné para la corrección del QT corregido como tal, perdón, y este sitio, porque existen una amplia lista de medicamentos que prolongan el QT y yo creo que deben conocer los sitios donde uno puede documentarse en el momento que va a evaluar la indicación de algún medicamento en este grupo específico con COVID que puedan alargar el QT. Muchas gracias. Esta es la charla que les traía por el día de hoy. Estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Lenín, por su magistral charla. Aquí tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿la presencia de COVID-19 predispone al paciente a tener arritmias cardíacas? No, sin duda, como vimos en la tabla que vi, existen múltiples mecanismos fisiopatológicos que predisponen a la aparición a toda la amplia gama de arritmias que existen. Van desde trastorno de ritmo lento como trastorno de ritmo rápido, incluso que pueden conllevar a la muerte debido a las diferentes alteraciones fisiopatológicas que conllevan en la aparición de arritmias que dan desde arritmias como puede ser extrasístole hasta torzada de punta. Y en el contexto del COVID-19, ¿se modifica el manejo invasivo de las arritmias cardíacas? Bueno, lo mencionaba muy a ojo de águila, vamos a decir, cuando vimos las taquicardias supra, pero lo cierto es que sí. Las diferentes sociedades científicas, que son el caso particular de la electrofisiología, que es la rama de la cardiología, que de manera invasiva trata a estas arritmias, ha modificado, ha creado recomendaciones a lo largo de la pandemia, solo dejando exclusivamente a grupos específicos de alteraciones del ritmo que constituyen urgencias como de primera necesidad como terapias invasivas. Un ejemplo claro, los implantes de marcapasos en pacientes que tienen alteraciones hemodinámicas por bloqueo de alto grado. Sin embargo, mencionamos que grupos específicos de taquiarritmias que son menos graves, como es el caso de la taquicardia supraventricular, se debe posponer la terapia, en este caso de ablación, para posterior a la pandemia. Se han creado recomendaciones
para estos grupos de emergencias. Por ejemplo, puede ser una emergencia la ablación de una tormenta rítmica en grupos específicos de pacientes con taquicardia ventricular monomorfa sostenida con una causa identificable como puede ser un infarto, por ejemplo. Pero al momento de hacerlo, sí se sabe que existen una serie de recomendaciones médicas y recomendaciones, vamos a decir, de medidas de bioseguridad para garantizar que el personal de salud no se contamine durante estos procedimientos. Y doctor, el uso de la hidroxicloroquina y la acitromicina en pacientes con COVID-19 y arritmia cardíaca es similar al del paciente que no tiene arritmias. No. Sobre todo la particularidad ocurre en que los pacientes que ya tienen arritmias conocidas son pacientes que toman medicamentos para evitar complicaciones de esa arritmia que pueden ser desde antiarrítmicos hasta betabloqueadores. De manera tal que estos pacientes tienen una alta probabilidad, en el caso que utilicen medicamentos como la hidroxicloroquina o la acitromicina, de prolongar el QT y claramente hacer torzada de puntas o hacer muerte súbita. De manera tal que debe ser, yo creo, considerado con manejo especializado en este grupo específico de pacientes, porque su seguimiento debe ser muy de cerca. Usted ya nos hizo mucho hincapié en la importancia de tomar el QT en los pacientes con COVID-19. ¿Cuántas veces se debe tomar este QT, estar midiendo el QT en estos pacientes que tienen COVID-19? Bueno, hay varias recomendaciones. Primero quiero mencionar una cosa que es importante. Casi todas las recomendaciones que se utilizan durante la pandemia o se utilizaron durante la pandemia son recomendaciones con un de evidencia sobre todo C, son recomendaciones por expertos. Sabemos que es decir, la evidencia se está generando y entonces hay que esperar que hayan estudios validados que hagan de que podemos utilizar una terapia. Pero en el caso particular del QT, sí se sabe que todo paciente que va a ser medicado con algún medicamento que va a prolongar el QT, antes de la medicación, tiene que hacerse un electrocardiograma que debe ser el electrocardiograma basal, en el cual se va a medir el QT. Ahora bien, el tiempo de vida media de estos medicamentos, vamos a poner, o el tiempo de acción de este medicamento es prácticamente a las 2 o 3 horas comienza estos medicamentos a utilizar. De manera tal que se puede hacer en este momento o al haberle dado ya desde una tableta o dos o una segunda dosis, debe repetirse el QT. Y posteriormente se repite el QT ya estableciendo la terapia como terapia de seguimiento, que puede ser un QT, un electrocardiograma al día, vamos a decirlo así, en este paciente. Ya cuando la terapia está establecida y no hay cambios tanto hidroelectrolíticos como de medicamentos, se puede prolongar la medición del electrocardiograma del QT. Pero sí es importante saber que estos pacientes a veces no le añades un medicamento, pero ocurren cambios en su medio interno, como puede ser alteraciones del potasio, el sodio, y que pueden prolongar el QT, y si no has hecho el electrocardiograma en ese momento, no lo vas a identificar. Ok, muy enriquecedora su charla, doctor Bulnes. En aras que no hay ninguna otra pregunta, pues pasaremos al siguiente tema. Sin antes recordarle a todos los participantes que el día viernes se hará una rifa de un estetoscopio por parte de MEICO al finalizar la última charla. Además, igual vamos a ver nuevamente los anuncios de nuestra industria farmacéutica, que sin ellos no lograríamos tener esta jornada de actualización en cardiología. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores que nos han permitido llevar a cabo esta jornada de actualización en cardiología 2020. A continuación, nuestros patrocinadores.
Este evento es patrocinado por Laboratorio Menarini en categoría Platino con sus productos Lixiana y Benicar. En categoría Diamante, Laboratorios Boehringer Ingelheim con sus productos Jardiance y Micardis. Laboratorio Upjohn en categoría Diamante con sus productos Lipitor e Inspra. Laboratorio Pfizer en categoría Diamante con sus productos Eliquis y Aldactone. Laboratorio Ultimate en categoría Diamante con sus productos Aminopar y Bencoal. En categoría Oro, Laboratorios AstraZeneca con sus productos Forxiga y Crestor. Laboratorio Sanofi en categoría Oro con sus productos Aprovel y Plavix. Laboratorio Servier en categoría Oro con sus productos Coveram y Bastarel MR. En la categoría Plata, Laboratorio Asofarma con sus productos Iltux y Colmive. Laboratorio Siegfried en categoría Plata con sus productos Exforge y Diovan. En la categoría Bronce, Laboratorio Eurofarma con sus productos Coacepres y Forzapress. Laboratorio Lancasco en categoría Bronce con sus productos Colbasten y Tensinor. Laboratorio Lübeck en categoría Bronce con sus productos Olcarbec A y Neviam. Laboratorio Exceltis en categoría Bronce con sus productos Telidal Duo y Noglucet Met. Laboratorio Novartis en categoría Bronce con su producto Fimada. Laboratorio Abbott en categoría Bronce con sus productos Cresadex Plus y Cresadex S. En categoría de patrocinador, Laboratorio Pharmedic con sus productos Casar y Scar. Meiko en categoría patrocinador con sus productos Medtronic. Laboratorio Pharmaética en categoría patrocinador con sus productos Candesar D y Presar Plus. Laboratorio Luminova en categoría patrocinador con sus productos Colbert H e Ibeprax H. Laboratorio Andifar en categoría patrocinador con sus productos Sarbartán y Glicema. Laboratorio Merck Serono en categoría patrocinador con sus productos Concord y SIAC. Laboratorio Farsiman en categoría patrocinador con sus productos Vastinox MR y Cardioval AMLO. Laboratorio Megalabs en categoría patrocinador con sus productos Mantixa y Eukene. Bueno, buenas noches de nuevo. De nuevo recordándoles que el día viernes, al finalizar la última charla, se estará rifando un estetoscopio por parte de México. A continuación, la segunda charla, igualmente importante que la anterior, sobre lo que es hipertensión y el COVID-19. Esta charla será impartida por el doctor José Ramón Vázquez, médico especialista, egresado de la Facultad de Medicina de Costa Rica, especialista en medicina interna en el Albert Einstein Medical Center de la Universidad de Filadelfia, especialista en cardiología del Deborah Heart and Lung Center, New Jersey, expresidente de la Asociación Hondureña de Cardiología, actualmente miembro activo de la Asociación Hondureña de Cardiología y trabaja en el Hospital Militar y el Hospital La Policlínica. Adelante, doctor Vázquez, le escuchamos en su charla. Sí, voy a compartir la pantalla a ver si nos funciona. Como que no se está viendo, ¿verdad? No se ve, doctor.
Bueno, no sé entonces qué alternativa nos da Edgardo. Ok. Ya se ve la presentación, doctor. Yo no la estoy viendo, voy a cerrar aquí esto. Ok. Bien. Buenas noches. Agradecemos enormemente a la Asociación Hondureña de Cardiología la oportunidad, el honor que nos da de poder participar en esta jornada que está teniendo tanto éxito. En esta ocasión vamos a seguir el ejemplo tan bonito que nos dio el gran autor García Márquez al hablarnos de el amor en los tiempos del cólera. Pues bien, hoy vamos a hablarles de la hipertensión arterial en los tiempos del COVID-19. La hipertensión arterial posiblemente es la prima, no, todavía no, es la prima humilde de las enfermedades cardiológicas porque todo el mundo maneja hipertensión arterial o todo el mundo por lo menos debería de manejar la hipertensión arterial. Hemos estado viendo excelentes charlas en estos 2 días previos y hoy la charla magistral del doctor Bulnes que me precedió, pues con mucha más razón. Esta charla entonces lo que vamos a hacer es tratar de ubicarnos en qué ha ocurrido en estos meses con la hipertensión arterial y esta nueva enfermedad que está afectando, pues es una pandemia a toda la humanidad. No tengo diapositivas sofisticadas, es muy artesanal, pero espero que sí poder ilustrar a todos los colegas que nos siguen con lo que ha estado ocurriendo con la hipertensión y esto. Ahora sí, próxima, por favor. En diciembre del 19 aparece les voy a pedir disculpas porque mi charla está hecha en una computadora Mac con Keynote y como no puedo compartir la pantalla, entonces la pasaron a PowerPoint y cambia completamente el formato de la charla, ¿verdad? El 12 de diciembre, o sea, en diciembre del 19 aparece una nueva enfermedad infectocontagiosa producida por el SARS, perdón, el SARS-CoV-2 y que se le ha llamado COVID-19. Los primeros reportes iniciales resaltan que los pacientes con peor pronóstico eran aquellos que tenían como factores de riesgo, los factores de riesgo que manejamos todos los días, ¿verdad? Para la enfermedad cardiovascular, como ser hipertensión, diabetes, mellitus, obesidad y edad avanzada. Inicialmente no se hablaba mayormente de la enfermedad pulmonar crónica, o sea, del EPOC, que después se agregó como parte importante a este manojo de factores de riesgo. Estos informes iniciales sí es importante tener en cuenta que no fueron ajustados para la edad y para los demás factores, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la edad avanzada, junto con la hipertensión, son los factores más frecuentes y probablemente de peor pronóstico en la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Próxima, por favor. En enero de este año ya publican la asociación de la enzima convertidora de la angiotensina y sus receptores con la fisiopatología de la enfermedad. Estos virus se unen a las células que van a atacar a las células diana por medio de una proteína espícula que ya la hemos visto en las charlas anteriores, muy bonitas, cuya unidad S1 se acopla a la ECA2 como receptor y de esta forma ingresa a la célula.
De aquí vinieron una serie de especulaciones. No existe ninguna evidencia en humanos que en las personas que reciben IECAS o ARA2 ocurra una sobreexpresión de receptores ECA2. Sin embargo, esto se mencionó muy fuertemente al inicio de esta pandemia. Próxima, por favor. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Qué ocurrió? Que basados en este concepto de la sobreexpresión de los ECA2, Fang publica en Lancet, miren la calidad del medio, Lancet, nada menos, ¿verdad?, de alto prestigio, publica la hipótesis que los IECA y los ARA2 producen un mayor riesgo de desarrollar más gravemente la enfermedad. Ya se imaginan ustedes, y todos lo vivimos, lo que hicieron las redes sociales con este concepto, lo mega publicaron. Estoy seguro que todos los colegas que nos escuchen de una u otra forma tuvieron que pensar, considerar inicialmente. Me voy a sincerar, yo fui uno de ellos que dije, caramba, podré continuar con mis ARA2 o con los IECA de mis pacientes, o habrá que cambiar a otro medicamento. Las redes sociales, pues, magnificaron la idea de que se debe de cambiar el tratamiento a los pacientes que estén recibiendo estos medicamentos. Próxima. Muy rápidamente, la Sociedad Europea de Cardiología, a través de su Consejo de Hipertensión, enfatizó que no había ninguna evidencia que apoyara el efecto perjudicial de los IECAS o los ARA2 en el contexto de la crisis generada por el COVID-19. Y es más, fueron más allá. Recomendaron fuertemente a todos los médicos y a los pacientes también que continuaran con su tratamiento usual antihipertensivo. Que no hay ninguna evidencia clínica ni científica que apoye el descontinuar el uso de los IECA o ARA2 por la infección de COVID. Próxima, por favor. Resumiendo, esto ya nos lo ha mencionado en estos días anteriores, ¿verdad? El COVID, el virus, se adhiere a la célula, a la pared de la célula, a través de un receptor ECA2, ingresa a la célula, se multiplica, sale y perpetúa el proceso infeccioso. A la vez, se pensaba que había una sobreexpresión con generación de más receptores ECA2. Próxima, por favor. Esto ya sabemos de que no ocurre, que esa sobreexpresión no. Ahora, yo estoy seguro que muchos de ustedes estarán preguntando por qué estamos hablando tanto de este tema. Bueno, porque es noticia a nivel mundial en los medios sociales mundiales. Miren ustedes nada menos la BBC de Londres, en sus noticias mundiales, dedica un artículo de coronavirus. ¿Cómo se comparan las muertes por COVID-19 con las mayores causas de mortalidad en el mundo y muy especialmente en América Latina? Próxima, por favor. Pueden ver ustedes acá, esta es mortalidad semanal. Mortalidad semanal. Voy a ampliar aquí mi diapositiva, como que no me la amplió. Bien, esta es mortalidad semanal, que llega más o menos a los 50,000 a la semana, cuando hubo el gran pico de Europa y comenzó a participar Estados Unidos, luego bajó. Dirán ustedes, bueno, pero esta es una estadística muy vieja. Próxima, por favor. Pero la vamos a actualizar para que vean ustedes lo que está ocurriendo actualmente. Estamos aquí el 27 de octubre. Esto es lo que ha ocurrido diariamente en estas fechas que nos ponen acá. Fíjense que aquí a finales de octubre estaba alcanzando ya a nivel mundial, estamos hablando aquí, ¿verdad? A nivel mundial estamos alcanzando la cifra de 10,000 casos diarios. Dirán ustedes, bueno, pero eso ya en este momento
ya es más grande porque Europa volvió a caer, porque Estados Unidos está poniendo nuevos récords diarios. Si gustan ustedes, digamos que son 12,000 al día. Ok, veamos qué ocurre. 12,000 por 7 es 84, ¿verdad? 12 por 7. La diapositiva anterior, por favor. La anterior. Si ustedes ven acá, poniendo que fueran ya no 50,000, sino que subamos a 84,000 pacientes semanales. Si ustedes gustan que lo exageremos, pongamos que mueren 100,000 pacientes semanales por COVID-19 a nivel de todo el mundo. ¿Ok? Estamos hablando de defunciones semanales. Ahora, miren ustedes qué tenemos aquí arriba de la curva. En esa misma semana mueren 350,000 personas de enfermedades cardiovasculares. Qué cosa, ¿verdad? No nos imaginamos que hayan esta discrepancia. El COVID tiene toda la humanidad de rodillas. No nos engañemos, nos cogió completamente de sorpresa y está haciendo estragos. Le tenemos pánico al cáncer y a veces si respetamos el problema cardiovascular, nuestros pacientes, les aseguro que si ustedes les dicen, mire, fíjese que tiene diabetes y se les cae el pelo, ¿cómo se le ocurre, doctor, decirme eso? Pues miren, la mortalidad por diabetes es muchísimo, muchísimo menor. Estamos hablando aquí del problema cardiovascular, que es el enemigo y el asesino número uno en todo el mundo. Por eso es que hablamos de estos temas. ¿Y qué es el común denominador de las enfermedades cardiovasculares? Pues resulta que la hipertensión arterial, la humilde hipertensión arterial, es el factor independiente más frecuente de riesgo cardiovascular. Próxima, por favor. Próxima. Esto ya ha sido visto anteriormente. El doctor Mauricio Varela ayer nos la explicó muy detallada y elegantemente. Quiero recordarles nada más, ¿verdad? Muy rápidamente que entra el COVID al sistema, le encanta atacar los alvéolos pulmonares con el proceso inflamatorio severo, pero también puede atacar directamente al corazón, dándonos miocarditis fulminante o daño miocárdico más lento, pero que por los dos caminos se llega a una miocarditis, ¿verdad? La miocarditis nos llega a enfermedad cardíaca, a insuficiencia cardíaca directamente o por medio de lo que nos habló tan fina y elegantemente el doctor Bulnes en la charla anterior. Pero también puede seguir otro camino, y que es el camino, aquí estamos con el camino celular, pero podemos seguir por el camino microvascular o macrovascular, llegando también entonces a los problemas coronarios, a las crisis coronarias agudas, severas, y por el mismo camino llegar a la insuficiencia cardíaca y muerte, ya sea por arritmias, por insuficiencia o, en fin, tantas formas de llegar a la muerte a través de daño al corazón. Próxima, por favor. Les decía que queremos puntualizar más o menos el por qué la hipertensión, algunos de los mecanismos de por qué la hipertensión arterial se convierte en una enfermedad tan seria en presencia del COVID. Este estudio de características clínicas de los pacientes con COVID y que tienen hipertensión, esencial, y el impacto del sistema renina, de los inhibidores del sistema renina-angiotensina en el pronóstico del COVID-19. Esto fue publicado recientemente, estamos hablando de julio del 2020 en hipertensión, en Hypertension, ¿verdad? Próxima. Este estudio tiene la característica de que fue la cohorte en su momento, estamos hablando de nuevo, finales de julio, ¿verdad? Hace 2 meses, la cohorte más grande a la fecha de
un solo centro, ¿verdad? ¿Ok? La mayoría de los estudios que tenemos es la suma de varios estudios, o sea, metaanálisis. Todo esto es visto en un solo centro en que se evalúan los efectos de la hipertensión en el pronóstico de los pacientes con COVID. ¿Y qué cosas salieron a la vista? Miren ustedes qué interesante. Los pacientes hipertensos que ingresaron al hospital resulta que tenían inflamación más severa. ¿Cómo? Demostrado clínicamente o con por las medidas que tenemos, que se nos habló en las primeritas charlas de biomarcadores, ¿verdad? ¿Ok? Tenían proteínas C reactivas más elevadas, en fin, interleuquinas, todo esto se demostraba que había una inflamación severa. Tenía niveles, bueno, por lo mismo, niveles más altos de interleuquina 6 y 10 a su ingreso. Y muy interesante, que quiero que le presten atención a estas tres siglas CD8, tenían un conteo menor de células CD8. Más adelante vamos a explicar cuál es la relevancia de ello. Próxima, por favor. ¿Qué ocurrió con estos pacientes? En esta balanza vemos todos los pacientes con hipertensión. Las causas de mortalidad, los que no eran hipertensos, o sea, aquí tenemos pacientes hipertensos y no hipertensos. ¿Qué ocurrió con los pacientes no hipertensos? Que su mortalidad por toda causa durante su hospitalización fue de 7.3%, mientras que los hipertensos subió esa mortalidad hasta el 23.8%. O sea, hubo una franca mortalidad más grande en los hipertensos, ¿ok? En los hipertensos que en los no hipertensos. Pero miren ustedes qué interesante. ¿Quiénes estaban siendo tratados con con inhibidores del eje renina-angiotensina-aldosterona? Los que no estaban con un medicamento antihipertensor de esa naturaleza tuvieron una fatalidad de 26.1%, mientras que los que estaban previamente tratados con los ARA2 tuvieron una mortalidad bastante menor que la otra. ¿Ok? Entonces aquí ya van resaltando ciertos aspectos importantes. Los ARA2, los pacientes tratados con ARA2 o con IECA, les va mejor definitivamente en cuanto a desenlaces fatales. Próxima, por favor. Entonces, estos autores nos dicen además que los que ya estaban tratados, que vimos que tenían una mortalidad menor, con inhibidores del eje renina-angiotensina, aldosterona, tenían niveles más bajos de PCR, de proteína C reactiva. O sea, que en contraste con la diapositiva que mostramos antes, que tenían más inflamación los hipertensos, resultan que estos hipertensos que estaban siendo tratados acá tenían niveles más bajos de inflamación y niveles más altos de células CD4. Allá hablábamos de que las CD8 estaban más bajas. Bueno, ¿y qué significa esto? Próxima, por favor. No sé ustedes qué tan versados sean en este tema, pero yo tuve que leer bastante para entender cuál era la relevancia de esto. Esta próxima evidencia que les voy a enseñar es del Centro para Evidencia de Medicina Basada en Evidencia, el Centro para la Medicina Basada en Evidencia, nada menos que de la Universidad de Oxford, ¿verdad? ¿Ok? Que nos habla cuál es el rol de las células T en el COVID, en la infección por COVID-19. Próxima. Aquí, entonces, vienen a relucir las famosas CD8 y las CD4. Este es un resumen. Las CD4, las células CD4 son ayudadoras, son llamadas también helper cells, o sea, células ayudadoras que directamente ayudan a las CD8 a matar las células infectadas por virus. ¿Ok? La CD4 estimula a las CD8 y les ayuda a matar a las células infectadas por virus. Además de eso, ayudan
a las células B, a producir anticuerpos. Y también estas células B a ayudarle a las células, a las killer cells, ¿verdad? Como le llaman. Otra cosa importante es que las citoquinas, la citoquina dominante producida por estas células T es el interferón. Y el interferón también es un jugador importantísimo en controlar la infección viral. La linfopenia es casi que un común denominador en los pacientes con COVID-19 y afecta esta linfopenia, al haber linfopenia, entonces afecta a la CD4, a la CD8 y a las B. O sea, al equipo que nos ayuda, que le ayuda al paciente a salir adelante, está disminuido por linfopenia. Y esto está más pronunciadamente manifestado en los pacientes severamente enfermos. Las células T, la respuesta de las células T también puede no estar siendo adecuada. Hay evidencia, también esto es favorable, que hay un poco de reactividad cruzada con otras infecciones de coronavirus, las endémicas en las distintas estaciones del año. Hay estudios emergentes en la actualidad que sugieren que todo o la mayoría de las personas con COVID-19 van a desarrollar una amplia respuesta de células T, ambas, las CD4, las CD8, y que esto tiene además un fenotipo de memoria, lo cual perfectamente puede actuar para la inmunidad a largo plazo. Entender esto, entender los roles que juegan, dice, estos distintos células T, en proteger o en la patogénesis es crucial y va a ser crucial para prevenir y tratar el COVID-19. Próxima, por favor. Resumiendo lo que acabamos de leer, las CD4 que están disminuidas en los hipertensos estimulan a las células B para que hagan anticuerpos. Estos anticuerpos son los que nos van a tratar de inmovilizar a los virus. Tal vez si lo podemos poner más grandecito para que se vea mejor. Bueno, a los virus. Las CD8, las CD4 estimulan a la CD8, que son las asesinas que detectan péptidos en la pared celular, la pared de la célula que está infectada, y obligan a esta célula a entrar en un proceso de apoptosis, siendo fagocitadas también por macrófagos, por fagocitos macrófagos, y con esto tratan de neutralizar pues el proceso infeccioso. Ven ustedes cómo es de importante entonces esto y por qué es la importancia de saber que esto está tan alterado en la hipertensión. Próxima, por favor. Esta diapositiva que van a ver, yo no la describen, no describen exactamente lo que estamos viendo. Dicen que hay 4 tipos de células T. Yo supongo, pero esta es suposición mía, que esta es una de las células famosas asesinas que está por devorarse una célula infectada, un COVID, ¿verdad? Bueno, pero esa es idea mía. Lo que sí es que son células T, ¿verdad? Próxima, por favor. ¿Qué conclusiones llegan entonces? Que los pacientes con hipertensión probablemente tienen más comorbilidades, más complicaciones, y al llegar al hospital usualmente son clasificados como más críticamente enfermos. ¿Ok? Por las razones que decíamos antes, presentan un proceso inflamatorio más importante. Ahora, la hipertensión arterial entonces puede estar asociada, dice, de forma independiente con la mortalidad por toda causa en pacientes de COVID-19. Esto está en discusión, la independencia, ¿verdad? Que la hipertensión sea un factor independiente para fallecimiento en el COVID-19. Pero que los pacientes hipertensos en tratamiento con inhibidores del eje renina-angiotensina pueden tener un mejor pronóstico
que los pacientes que estaban utilizando otro tipo o que están utilizando otro tipo de tratamiento antihipertensivo. Esto es importante. Próxima, por favor. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen entonces? Estas no son las guías, es una ayuda, un guidance, que no son guides, sino que las ayuda, ¿verdad? Para el diagnóstico y manejo de COVID. Próxima, de la enfermedad de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿verdad? ¿Qué cosas nos dicen ellos que debemos de tener en mente, debemos recordar? Actualmente, dice, parece muy probable que la asociación reportada de hipertensión con mayor riesgo de complicaciones severas o muertes se debe a lo que mencionábamos antes, que la mayoría de los estudios no fueron ajustados para edad y otras comorbilidades, sobre todo para edad. ¿Y qué ocurre? Que en cuanto más edad tenemos, en primer lugar, hay mayor probabilidad de fallecer. Y en segundo lugar, que a mayor edad ya sabemos que hay un porcentaje muchísimo más alto de hipertensos. O sea, arriba de los 60 años, prácticamente entre el 60 y el 70% de la población mundial es hipertensa. Entonces, en la gente de edad avanzada, pues obviamente van a tener más posibilidad de morir y van a haber más hipertensos. Llega a la conclusión la Sociedad Europea de Cardiología que no hay evidencia actualmente que la hipertensión arterial per se sea factor de riesgo independiente para complicaciones severas o muerte. Próxima. Además, nos dice que a pesar de mucha especulación que hubo inicialmente, estudios recientes son bastante sugestivos de que el tratamiento previo o actual con IECAS o ARA-DIOS no aumentan el riesgo de las complicaciones severas ni muerte. Y, muy importante, que el tratamiento de la hipertensión debe de continuarse siguiendo las actuales guías. Estamos hablando sobre todo de la Sociedad Europea de Cardiología. Estas guías fueron publicadas en el 18. No es necesario hacer modificaciones en el tratamiento. Próxima, por favor. ¿Y cuál es el tratamiento? Ya que estamos hablando tanto de que hay que tratar a los pacientes. Esta es una forma muy resumida que nos da la Sociedad Europea de Hipertensión. Esto no es de la cardiología. Y es que debemos de tratar de dar la menor cantidad posible de tabletas, de cápsulas o tabletas al día, pero que debemos iniciar con combinaciones. IECA o ARA-2 más un diurético o un antagonista del calcio. O sea, 2 medicamentos en un comprimido. Si el paciente no se controla bien, ok, damos, ahora sí, ya no es o, sino que es más, un IECA o ARA-2 más un diurético y el antagonista del calcio, o puede ser también IECA o ARA-2 más el antagonista del calcio con el diurético. Siempre un comprimido nada más al día, pero ya con 3 fármacos. Y si tenemos ya un hipertenso con resistencia, entonces agregamos el cuarto medicamento, que es la espironolactona, y aquí ya tenemos ya 2 comprimidos, ¿verdad? Estamos dando 4 fármacos. Próxima, por favor. Esto es, algunos se preguntarán, bueno, ¿y los betabloqueadores? Esto es la misma información ya dada por la Sociedad Europea de Cardiología, en lo que nos dice exactamente lo que les dijimos en la anterior, nada más que aquí ya nos introduce el concepto de los betabloqueadores y que hay que considerarlos en cualquier paso, en cualquiera de estos pasos del tratamiento, cuando hay una indicación específica para su uso. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca, angina, pacientes postinfarto del miocardio, fibriladores atriales o mujeres jóvenes que tienen embarazo, o sea, que están embarazadas o que están planeando embarazarse. Próxima. Resumiendo lo que hemos hablado, la Sociedad Europea de Cardiología, ¿verdad? Aquí en junio del 20 publica este cuadrito en que el paciente hipertenso que no está severamente complicado puede seguir su manejo con aislamiento en su casa individual, continuar el tratamiento que está siguiendo, que no lo modifique, que se controle, que no hace falta que esté yendo a controles ni a consultorios ni al hospital por el riesgo alto de coger la enfermedad del COVID,
que continúe monitoreándose su presión arterial, que no hace falta que se esté revisando de nuevo en hospitales ni en clínicas, y que utilice el teléfono o videoconferencias en caso de alguna duda o que su presión arterial comience a descontrolarse. En los hospitalizados, esto es un tema ya más largo que nos tomaría más tiempo. Sin embargo, hay que seguir, ¿verdad? Hay que continuar el tratamiento hipotensor, a menos que haya que modificarlo por insuficiencia renal aguda, pero de lo contrario hay que continuar su tratamiento de acuerdo con las guías del 18, las guías europeas del 18. No hace falta parar o agregar medicamentos solo porque sea un paciente con COVID. Hay que monitorear muy de cerca los parámetros, oximetría, potasio, magnesio, todo esto, ¿verdad? Porque ocurre muy frecuentemente en los pacientes hospitalizados que se altera. Bueno, con esto yo les agradezco mucho. Próxima, por favor, que la atención que nos prestaron. De nuevo, le agradezco a la Asociación Hondureña de Cardiología por su atención. Doctora Arévalo, soy todo suyo si tiene alguna pregunta que haya enviado el público. Gracias, doctor, por su excelente charla. Pues aquí tenemos algunas preguntas. Doctor, si yo tengo un paciente que es hipertenso, que está bien controlado, que de repente se infecta con COVID-19 y en su tratamiento antihipertensivo, él no está usando ni ARA2 ni ECAS, se debería modificar el tratamiento, agregarle un ARA2 o un IECA. Agregar ARA2 o IECA única y exclusivamente si sus cifras de presión arterial lo ameritan. Okay. Si el paciente está bien controlado, el consejo bien aceptado universalmente, déjelo tranquilo como está, porque el ponernos a modificar tratamientos, a introducir nuevas sustancias puede darnos un mayor margen de error, puede más bien complicarle la situación al paciente. Si está bien controlado y está siendo manejado, ojalá de acuerdo a las guías que ya mencionamos, dejémoslo tranquilo. Ok. Y otra pregunta, si mi paciente es hipertenso y tiene COVID-19 y se me complica con insuficiencia cardíaca, ¿cómo debo manejarlo? Aquí caemos de nuevo. Yo creo que este tema va a ser ampliamente manejado, no sé si mañana o pasado mañana, por el doctor Samael Peralta, pero debemos de decir que también debemos utilizar todos los lineamientos que se nos da para el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Ya sabemos que los beta bloqueadores son un pilar importantísimo, los ARA2, también se habla de sacubitril valsartán, por supuesto, el cuarto pilar de la ¿verdad? Si el paciente está con esto, se puede dejar con esto. Ahora, si el paciente está en insuficiencia cardíaca, posiblemente esté en una categoría de mayor fragilidad. Posiblemente sea un paciente que esté hospitalizado. Y eso sí nos obliga a monitorearlo más de cerca, porque estos medicamentos pueden botar, por un lado, potasio, si estamos utilizando diuréticos, o, por el contrario, dar hipercalemias, y todo esto, como ya nos mencionaba el doctor Bulnes, nos puede llevar a arritmias de desenlaces fatales, ¿verdad? Entonces, hay que manejarlo de acuerdo a la guía de la insuficiencia cardíaca. Ok. Doctor, bueno, sabemos que hay pacientes con COVID-19 que son sintomatología leve que se tratan en casa, ¿verdad? Que se mandan a su casa con el tratamiento en casa. Pero digamos, tenemos un paciente con COVID-19 que es hipertenso y se debe hospitalizar, ¿se le debe hacer un cambio o una modificación en el tratamiento que él ya tiene? Bueno, aquí podríamos tener tres escenarios distintos, ¿verdad? Uno de ellos, el paciente es hipertenso, pero su hipertensión está controlada, está con medicamentos orales, lo dejamos tal cual, tal como está. Ahora, debemos de tener siempre en mente de que el paciente hipertenso
como parte de su enfermedad, puede tener disfunciones, un corazón disfuncional, ya sea porque tenga un poco de falla sistólica o una disfunción diastólica. ¿Y por qué? Porque el hipertenso usualmente tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo. El paciente con hipertrofia de ventrículo izquierdo es más vulnerable, es más sensible a la hipoxia. Entonces son pacientes que tienen que ser muy vigilados de cerca si presentan hipoxia, si presentan de nuevo hiper o hipocalemias. Y aquí estamos ya en el segundo escenario, en realidad, que es el paciente que ya no está tan sencillamente controlado, sino que el que está en una unidad más de paciente más delicado. A este paciente delicado tenemos que seguirlo muy de cerca los parámetros. Si su presión se mantiene bien, dejémoslo como está. Ahora, es muy probable que su presión empiece a bajar. Perdón, si su presión sube y se convierte en un grado, un estadio 2, o sea, si pasa de 160 o de 100, 160 sobre 100, entonces tenemos que tratar esa hipertensión de acuerdo con las guías, hacer las modificaciones que las guías nos dicen. Pero lo más frecuente es que se empiece a hipotensar, que su presión empiece a bajar. En ese caso, es muy probable que tengamos que quitar medicamentos más bien. ¿Cuál es la secuencia? Bueno, ahí ya va a ser nuestro criterio clínico de cuál quitar, de cuál ir quitando, ¿verdad? Definitivamente, ojo con los diuréticos, ojo con los ARA2 y los IECA junto con el aldactona, que nos puede dar hipercalemias, ¿verdad? Entonces, sí es un paciente que hay que vigilarlo más de cerca. Y ya, el tercer escenario es el paciente gravemente enfermo que está intubado. Bueno, lo más seguro es que más bien la hipertensión no sea problema, sino que el gran problema sea la hipotensión y que en algún momento necesite tratamiento con aminas presoras u otro tipo de sustancias para subirle más bien la presión si está chocado o sencillamente hipotenso y esto le está afectando su función renal. Ok, gracias, doctor. Ya no hay ninguna pregunta. Bueno, para mañana, recordarles que para mañana, mañana 12 de noviembre, tendremos otras 2 charlas magistrales que se tratarán del manejo del síndrome coronario agudo en el paciente con COVID-19, que será impartida por el doctor Haroldo López, y el manejo quirúrgico de urgencias cardiovasculares en el paciente con COVID-19, que será impartida por el doctor Hugo Orellana. De parte de la Asociación Hondureña de Cardiología, agradecerle a todos nuestros participantes por haber estado pendientes de las charlas. De igual forma, recordarles la rifa del estetoscopio por parte de México, que se realizará el día viernes, después de la última charla. Y esto sería todo por hoy.